A esta abuela le mandaron un signo de interrogación y no entiende que es solo un signo de interrogación. Dice, no me llegó nada, me sale signo de interrogación. ¡Hola! ¡Dios! Y bienvenidos a un vídeo donde os voy a enseñar cómo las abuelas, aunque hablen con vosotros, en realidad están hablando un idioma distinto del que habláis. Sí, yo cada vez que hablo con mi abuela, me planteo, ¿somos del mismo mundo? ¿Estamos siendo presentes en el mismo espacio temporal? Porque no entiendo sus WhatsApps, es imposible. Y las abuelas que os voy a leer ahora mismo tampoco lo entienden muy bien. Así que si os digo que por mucho que os esforcéis no vais a conseguir entender a vuestras abuelas por WhatsApp, como... ¿Cómo te quedas, Lo has entendido perfectamente. Dallas Review Mini. Primero esta abuela que no entiende muy bien cómo funciona el WhatsApp y lo que hace es enviar un montón de letras y R's. ¿Qué querrá decir con la R? Igual la señora está intentando decir algo, está intentando decir Lo he leído perfectamente, Porque las abuelas no son mentirosas en WhatsApp. Ellas dicen tal cual lo que les ocurre. ¿Cómo te va el WhatsApp? Como el culo. Aunque ahora que lo pienso, esto podría tener un doble sentido. Igual a la abuela le va muy bien el culo. Le va muy bien el culo. No quiero hacer chistes de gerontofilia. No quiero hacer chistes, no quiero imaginarme a las abuelas haciendo cosas anales. Imaginaos a vuestra abuela practicando sexo anal. Os acabo de joder el día, Ese ano flácido y arrugado como una pasa siendo penetrado. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Necesito purificarme. No tengo agua. Ay, 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 que se me cae toda el agua. Esto es homeopatía contra el sexo de abuelas. ¡Mierda! ¡Ya me lo estoy imaginando otra vez! Esta abuela tiene muy claras sus prioridades en la vida. Le habla la nieta o el nieto y dice: estoy planchando, no molestes. Siéntete ignorado por el poder de la abuela. Esta abuela leyó el estado típico de Hey there, I'm using WhatsApp, que por cierto es una puta mierda de estado, pero en fin. Pero lo puso por algo típico de las abuelas. Feliz como una perdiz. Ahora que lo pienso, las perdices solo son felices cuando no están en los cuentos. Porque cuando están en los cuentos se los comen. Se comen a las perdices. Cuando la perdiz es feliz, es solo cuando los demás no son felices. Esto es un claro ejemplo de que... ¡Buenas tardes, guapísimo! Me como mi caca. Y esta se puso del estado: manden WhatsApp, soy la abuela, así agendo. Abuela, sabes que puedes ver a la gente en tu WhatsApp, ¿no? Pero bueno, da igual. Aquí la abuela estaba en un grupo de WhatsApp y entonces dice la abuela: ¿cuál es el icono del grupo? La foto. ¿Y por qué lo cambias sin consultar con todos? Y le responden a la abuela: esto no es una democracia. La abuela no puede permitir que esto sea una dictadura. Bastante tuvo con sus años de Franco. Las abuelas también pueden estar un poquito hasta los huevecillos de WhatsApp. Dice: Leo, vos no me jodas. No puedo entender este aparatito. ¡Maldito hipo! Me he quedado con rima y todo. Es increíble. La abuela le dice: hola, ¿cómo andas? Ñ3 dice: hola, ¿bien y vos? Y la abuela le manda una respuesta que es un enigma. Es una forma de la abuela de transmitirle un mensaje más allá del universo. Este nivel de respuesta de cómo estás, le manda una foto de una mesa de madera, concretamente de madera robustecida con filamento de hierro, porque yo en el pasado, antes de dedicarme a YouTube, era vendedor de mesas de madera. La abuela también se preocupa por sus nietos. Dice: no salgas a la calle, hay mucha laringitis.
Esa es la nueva forma de llamar a los ladrones. De caca. A pesar de los horribles obstáculos que pone la dichosa tecnología que no te deja escribir la ñ. Por cierto, mi teclado tiene ñ, ¿vale? Pero no pasa nada. Igual el suyo no lo tiene. Eso no le impide a la abuela a mandarle sus mejores deseos. Que suenes con los angelitos un besazo. Te suenas con los angelitos. Esta imagen puede que no la pilléis al principio y digáis, ¿qué coño es esto? La abuela no entendía cómo preguntarle a José cómo estaba y creó un grupo con José y de título le puso José, ¿cómo estás? Creó un grupo para preguntar... Es que es demasiado buena esta captura, es como... es como me viene la risa un momento... No, eran gases. La abuela de antes no sabía poner la ñ y esta no sabe poner el espacio. Patricia, ya llegaste, habla por teléfono, Lilia. Lo mejor de todo es que firma el mensaje. Porque se llama Lilia, la abuela, y lo firma. La chica le manda varios audios y la abuela responde: estos rectángulos no me abren ni con hacha. Primero, ¿qué rectángulos? ¿Se refiere al mensaje entero? ¿O se está refiriendo al triángulo y no lo entiende muy bien? Y piensa que es un rectángulo, pero es un triángulo. ¿Cómo que no la abren a ella ni con hacha? ¿Se supone que tienen que abrirla a ella los mensajes? Ella no abre los mensajes le abren a ella. Pero no la abren ni con hacha. No sé por qué me están viendo de nuevo imágenes de sexo a la cabeza, sexo gerontofílico, y no me está gustando nada. ¡Ah! No quiero volver a oír la palabra abuela y abrir. Abrir y abuela, no. No quiero esas dos palabras juntas. Este mensaje no lo entenderéis hasta el final, pero cuando lo entendáis, os vais a partir. Esta abuela no sabe borrar. Hasta ahí os dejo el spoiler, ¿vale? Y ahora os leo. Acabo de coger el móvil y visto todas las fotos. Por favor os pido que me saquéis en papel la foto de Esther. Quiero ponerla en grande donde estéis todos, menos ella. Muy agradecida. Entre paréntesis, ese zas que sigue no significa nada. Zas. No sabía borrar e incluye un... Da igual, habéis entendido, ¿verdad? Si no habéis entendido, ya no sé cómo explicarlo. Qué bueno. Zas. A esta abuela le mandaron un signo de interrogación y no entiende que es solo un signo de interrogación. Dice: no me llegó nada, siguen sin llegar, mándame mensaje normal, me sale signo de interrogación. Lo chungo es que para poner las mayúsculas en los móviles tienes que darle 2 veces al shift, ¿vale? No es que haya un block mayús, es que tienes que darle 2 veces al botón para que salga todo en mayúsculas. Pues la abuela se ha molestado en darle 2 veces al botón solo para tenerlo todo en mayúsculas. Porque escribas en mayúsculas no te va a entender más. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente hace esto? Gente de internet que escribe mayúsculas solo, exclusivamente. Stop it. Madre mía, pero qué pelazo. Por favor, ¿estáis viendo esto? Has hecho bien, ya le he preguntado a tu padre por ti. Estás preciosa en la foto como siempre, porque tú eres muy preciosa, ya lo sabes. Un beso grande, me voy a acostar ya que el abuelo me está enervando. Puto abuelo de mierda. Maldito sexo gerontofílico, no quiero imaginármelo más. La abuela en un grupo de WhatsApp dice, le envía unos emojis y ella responde: buenos días, escriban normal, no entiendo esa caritas. A esta abuela le mandaron estas típicas cadenas de puta mierda que te dicen envíalo a 15 personas o morirás mañana. Y la abuela súper preocupada dice: Hilaria, no tengo a 12 personas a quienes mandarle, ¿qué hago? ¿Cómo le das un móvil a tu abuela y no le explicas que las cadenas no hay que prestarles atención? Lo peor es que se preocupa la señora y todo. Mándale a 15 personas o 15 años de mala suerte. Aunque la abuela se va a morir en 5, no importa. 15 años de mala suerte. Y por último, el clásico mensaje de abuela que no sé ni por qué le has dado WhatsApp para que lo use. Porque lo único que te va a preguntar es: ¿comiste? Sí, comí. Porque si no estaría muerto. Los seres humanos no aguantan más de una semana sin comer. Fíjate, son cosas de la vida. No sé cómo es así, pero es así. Desgraciadamente no somos reptiles. Una pena, pero no lo somos. Así que no te preocupes. Si estoy vivo es porque he comido. ¿Vale, abuela? Y déjame en paz ya. Y no me habléis más de gerontofilia, por Dios. Estoy traumado. Bueno, amigos, me he preguntado mucho el vídeo de hoy. Si os gustó, pues...
Si no os ha gustado, la promoción de hoy es que si te suscribes a mi canal, automáticamente no vuelves a pensar jamás en tu vida en sexo gerontofílico. Así nunca más vas a volver a imaginarte a tu abuela haciendo esas guarradas. A pesar de que te lo hayas vuelto a imaginar ahora mismo otra vez por yo haberlo dicho. Soy un cabrón, ¿verdad? Como cuando se te pegan los bostezos. Te lo acabo de pegar, ¿verdad? ¡Jódete! Esa es la promoción de hoy. Y como siempre, hasta luego.